Padre bendito, gracias que estás con nosotros y nuestro hermano nos recuerda que tienes un propósito y que tenemos que intentarlo una vez más, Señor. A pesar de que tal vez no hemos tenido, Señor, todos los recursos o todos los resultados que quisiéramos, Señor, tú estás con nosotros. Y una vez más nos pides, Señor, que vayamos adelante porque tú vas adelante de nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, nuestra iglesia, el futuro, los planes que tú tienes para ella, Señor, también. Ponemos en tus manos la gente, Señor, que está pasando por problemas de enfermedad. Señor, nuestra hermana Alicia, que se recupere, Señor, de esa fractura que tiene, Señor. Pedimos también por muchos que están enfermos de la garganta, Señor, particularmente nuestra hermana Consuelo, Señor, que tiene una infección fuerte, y otros más, Señor, también que tú seas con ellos y los fortalezcas de manera especial, Señor. Pedimos también por nuestro hermano Marco, que está, Señor, en Costa Rica en este momento, que va a estar allá todavía una semana, 10 días más, Señor, pues aprendiendo, creciendo, Señor, y pudiendo, Señor, ser parte de lo que tú, del ejército tuyo, Señor, que va a predicar, Señor, tu palabra. Bendícelo, guárdalo, Señor. Permítenos, Señor, también levantar el dinero necesario para lo del boleto, Señor, también. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas en los planes y propósitos para este año, Señor. Que tú multipliques, Señor, que tú seas glorificado, Señor, y que nos agarremos de tu mano con una fe simple, sencilla y real. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Toma tu lugar, por favor, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9. Sin duda que la lectura que iniciamos este año juntos me ha inspirado para este mensaje. Una vez más estamos leyendo la vida de nuestro Señor, de nuestro Maestro, de nuestro Mesías, Jesucristo. Y no puedo olvidar ni hacer a un lado la invitación que Jesús pone y nos dice: ven y sígueme. Mateo capítulo 9 nos habla de las prácticas de Jesucristo. Ahora, quisiera plantearte esta mañana que Jesucristo nos lanza una invitación a ser como Él y a imitarlo. Ven, esta es una invitación vigente. Y tenemos nosotros el reto de descifrar cómo puedo ser yo un seguidor de Cristo aquí en la Ciudad de México, aquí donde las cosas son un poco complicadas, aquí bajo las circunstancias que yo vivo. La pregunta, hermanos, es: ¿será posible ser un seguidor de Cristo aquí en México? ¿Es posible o no es posible? Es posible. Pero tú tienes que encontrar esa versión de ti mismo que realmente refleje de mejor manera posible el carácter de Jesucristo. La invitación sigue en pie. Ven, sígueme. Ahora, al estar leyendo los evangelios estos días, que ya terminamos el evangelio de Mateo, la lectura, hermanos, tiene una gran bendición, que tienes que leer y acaparar el capítulo y agarrar el siguiente. Entonces, en vez de entrar y ver como muy detalle de las cosas, empiezas a ver todo como un panorama. Y eso me sirvió para decirte lo que quiero comunicar de esta mañana. El Señor Jesús tenía dos grandes prácticas, dos grandes cosas que Él hacía. Número uno, una parte de lo que hacía Jesús tenía que ver con aquellos que ya eran creyentes, sus discípulos particularmente. Había un grupo de personas que eran sus seguidores ya. Entonces, mucho de lo que hace Cristo se dirige a ellos. Sin embargo, y aquí tenemos que tener un poco de cuidado, mucho de lo que hace Cristo se dirige no a los discípulos, sino a todos los demás que no sabían quién era Él, que no entendían quién era Él, y dedica un gran paso de muchos recursos y tiempo para hablar con estas personas acerca de quién es Él. Así que yo creo, hermanos, que pudiéramos entonces plantear lo siguiente. Ponme la que sigue, por favorcito. Creo que la iglesia tendría entonces que entender que hay dos grandes cosas que estamos haciendo todo el tiempo. Como iglesia, como cristianos, hacemos dos cosas. Número uno, cualquier cosa que tiene que ver con edificar, aprender, conocer, discipulado. Por ejemplo, la reunión de los domingos.
cae en esto, ¿no es cierto? Sería como la parte de arriba. Todos estamos concentrados en esta parte, donde estamos hablando acerca entre nosotros mismos. La reunión de mujeres cae aquí. Reunión de jóvenes cae acá. Pero con cuidado aquí, hermanos, por favor, présteme atención. Una gran parte del ministerio de Cristo era hacia afuera. Y entonces tendríamos que pensar que si nosotros nos decimos seguidores de Cristo y que si nosotros queremos ser imitadores de Él, tendríamos que practicar también el salir hacia afuera. La Biblia dice que somos sal y luz. Y si somos sal, bueno, no es tan difícil, ¿no, hermanos? La sal sirve dentro del salero o fuera del salero. Afuera. De nada sirve la sal adentro. Tiene que salir. Y tiene que salir del... Aquí, hermanos, es como el salero, ¿no? Aquí estoy con mis amigos los granitos de sal. Somos como los hermanitos de la sal, ¿no? Todos somos sal. Ah, sí. Y está bien. O sea, lo que quiero decir es que no está mal eso, ¿verdad? Sí está bien. Pero si la iglesia no dedica, escucha esto que voy a decir, al menos yo lo que veo en el ministerio de Cristo, la mitad de lo que hacemos para ir hacia afuera, nos convertimos en una religión. Somos solamente una asistencia. Nos volvemos grandes eruditos. Somos buenos para escuchar. Entonces creamos una cultura de escuchar, pero no de vivir, pero no de actuar, pero no de salir hacia afuera. Y les digo algo, yo creo que tenemos mucho que aprender ahí. Leamos entonces Mateo capítulo 9 e intentemos ver un poco cómo era Jesús. Y si tú y yo queremos seguirlo, bueno, Señor, ayúdanos porque queremos ser como tú. No solamente en la teoría, sino también en la parte práctica. Dice así Mateo capítulo 9, solamente son 4 versículos, te los voy a leer. Dice así. Fíjate por favor en los verbos, fíjate en lo que está pasando aquí, ¿verdad? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, noten ustedes el contraste. Aquí están las dos actividades. Estamos leyendo lo que hacía con el pueblo, con la gente hacia afuera. Pero de repente regresa y habla con aquellos que son sus discípulos. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, esta frase, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien. Esta mañana, hermanos, quiero compartir contigo la práctica del ministerio de Jesús. ¿Qué hacía en la práctica cuando salía Jesús? No siempre salía. A veces estaba con sus discípulos, pero muchas veces estaba afuera. Y yo creo que hay 3 prácticas. Los siguientes 3 domingos vamos a hablar de estas 3 prácticas. Hoy hablaremos acerca de evangelizar. El próximo domingo hablaremos de esto que hacía Jesús, que tiene que ver con sanar. Dice allí el versículo 35. Dice que predicaba el evangelio del reino. De esto hablaremos hoy. En la próxima semana hablaremos de sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, de eso platicaremos un poco más el próximo domingo. Y hablaremos el tercer domingo de otra práctica de Jesucristo que tenía que ver con hacer esto, pero en lugares especiales. Y esto será el tercer domingo de este mes de enero, porque para el domingo de febrero vamos a comenzar nuestro estudio de Hebreos. Pero si nosotros vamos a practicar el ministerio de Jesús,
creo que al menos hay 5 cosas, hermano, que este pasaje me dice que yo tendría que hacer. Son implicaciones, me parece a mí, ineludibles. Es decir, tú no puedes decir que eres seguidor de Cristo si no practicas esto. Es muy fuerte, hermanos, porque no tiene que ver tanto con teoría, con lo que sabes de Dios. Tiene que ver con lo que practicas, con lo que haces. 5 cosas que hay implicadas aquí. Primera, por favor, si vamos a cumplir el ministerio de Jesús, vamos a tener, hermanos, que salir, que romper, que quebrantar nuestra comodidad. ¿A cuánto le gustaría estar en una hamaca así como esas, hermanos? No, el tipo se ve ahí tranquilo, ¿no? Está ahí en su hamaca tomando el sol, se ve que tiene una bebida en la mano, ¿verdad? Se ha puesto unos zapatitos cómodos y nos parecemos a muchos de nosotros. Y no hay nada de malo en tomar un descanso, ¿no? Pero, por favor, leamos la primera frase del versículo 35. Descansaba Jesús todas las tardes, tomando una limonada y viendo su serie favorita de Netflix. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ya nos mataron, hermanos, porque recorrer quiere decir salir. No va a ser en tu casa, te va a tener que hacer fuera de alguna manera. Y ahora con el tema de la gasolina, ya casi nadie quiere usar ni el auto, ¿no? Alguien me bendijo esta mañana y me dijo: hermano, Dios te bendiga con mucha paz y gasolina, me dijo. Ya es la bendición de ahora, ¿no? Que ojalá consigas, ¿verdad? Que ojalá que Dios te bendiga, ¿verdad? Pero tendríamos que salir de nuestra comodidad. Jesús no estaba quieto. Jesús andaba en las calles, andaba con la gente. Claro, tenía tiempos donde iba con sus discípulos. Por favor, esa parte no la perdamos. Si tú estás en el discipulado, es correcto lo que estás haciendo. Pero ¿no será que hemos olvidado esta parte de salir, de estar afuera, de compartir la palabra, de estar con otras personas? ¿Qué tanto nosotros tenemos la oportunidad siquiera de compartir con otras personas? Fíjate lo que dice Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 nos habla justamente de ser luz, ser sal, ser luz, ¿verdad? Hablemos qué significa esto de ser luz un poquito. Bueno, hay un mundo en tinieblas. Nosotros no tenemos luz propia, reflejamos la luz de Cristo a los demás. Pero la luz tiene no solamente que ser reflejada, necesita algo más. Versículo 21, Marcos 4:21. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla, ¿dónde, mis amados hermanos? En el candelero. Es decir, el plan de Dios, si tú eres tímido, hermano, vas a tener que dejar de ser tímido, porque tienes que hacer cosas y tienes que estar con la gente, tienes que estar visible. Otros te tienen que ver para que tú seas luz. No para que te aplaudan, no para que llenen tu ego, ¿verdad? Porque quieres ser el centro de atención de los demás, sino porque quieres compartir la luz de Jesucristo. 2 cosas impiden la luz de Jesucristo según este pasaje. Una cosa que se llama almud. ¿Qué es un almud? Bueno, te lo cuento rápidamente, no es tan complicado. Almud es una medida comercial, como decir 1 kilo. Hoy tenemos básculas, y en básculas te dicen: quiero 1 kilo de frijoles. Entonces te pesan los frijoles aquí, te ponen las pesas del otro lado y ya te venden tu kilo de frijoles. En aquel entonces no era así, era por medida de volumen. Usaban una cosa redonda, más o menos, no sé exactamente el tamaño, pero digamos de ese tamaño. Y tú llegabas al mercado y pedías, no pedías 1 kilo de frijol o 1 kilo de trigo, deme un almud de frijol. Era un envase redondo donde ponían eso. Bueno, ya está tu almud. Todavía en algunos tianguis, no sé si has visto que hay medidas. Hay unas, estas como latitas de sardinas. Entonces
cómo la medida, dicen es la medida. Y entonces, pues a tanto la medida, ¿no? Entonces, en esa latita es la medida. Eso es un almud, una medida de volumen que servía para el comercio. No se pone la luz debajo de un almud, ¿no? Debajo de un recipiente, porque no sirve de nada. Ni se pone debajo de ¿dónde? No, debe ponerse en el candelero. No se pone en el almud, ni se pone en... Aquí están los dos impedimentos para que el cristiano sea luz. Debajo de la cama son los cristianos flojos. Ni debajo del almud los cristianos que no pueden brillar porque están tan ocupados comprando, vendiendo, en el comercio, en tus planes, en tus proyectos, y se están ocupados en tus cosas que no tienes tiempo para brillar, no tienes tiempo para predicar, no tienes tiempo para invitar a tus amigos, no tienes tiempo para traerlos a tu casa y predicarles de Cristo, porque estás o negociando, trabajando. Ay, hermano, no puedo ir, estoy trabajando, estoy muy cansado. O en la cama durmiendo. No, que estoy muy cansado. ¿A qué hora es la reunión? Ay, muy temprano. Hace mucho frío. No tengo gasolina. Vente en pecero. Hoy venía en la mañana, hermanos, y todavía mi auto tiene medio tanque. Y venía así, ¿verdad? En la bajadita, ¿verdad? Así. Nunca habíamos ahorrado tanta gasolina, ¿verdad? Y él dice, no, es que sí hay gasolina, pero está allá en Veracruz en unos barcos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya llegará, primero Dios, ¿verdad? Pero nosotros, si vamos a hacer la obra de Dios, si vamos a ser imitadores de Cristo, hermano, hermana, por favor, rompe tu comodidad. Esfuérzate, levántate más temprano. Yo no sé lo que tengas que hacer. Tal vez vas a tener que invitar a un amigo a un café para hablarle de Cristo, porque vamos a tener que salir de nuestra comodidad, hermanos. Segunda implicación de la práctica del ministerio de Jesucristo. Por favor. Desarrolla un plan. La frase recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. No era posible cumplirla si no tenías un plan. Tendríamos que ser creativos y pensar, Señor, ¿cómo voy a hacer este recorrido de las ciudades y aldeas? Seguramente tenía un mapa o algo de mapa, una lista por ahí. Vamos a ir primero a Capernaum, luego a Decápolis, luego vamos a ir a Samaria, entonces tenían un plan. ¿Qué dice? ¿Recorría Jesús algunas ciudades y aldeas? ¿Recorría Jesús las ciudades y aldeas más bonitas? ¿Recorría Jesús las ciudades y aldeas que tenían internet? Todas. Y es muy interesante que dice ciudades y aldeas. Jesús no quería que nadie dejara de tener la oportunidad de escuchar de Cristo. Y él recorría todas las ciudades. Por eso, hermano, cuando lees la Biblia tienes que leer cada palabra. Recorría, no, espérame, todas las ciudades y aldeas. Debió haber tenido un plan. Es más, su plan era tan claro, hermanos, que él tenía todo un proceso. Al principio él comenzó predicando solo. No había nadie con él. Y mientras iba predicando, iba llamando discípulos. Los discípulos comenzaban a ver cómo Jesucristo hacía las cosas, ¿verdad? ¿Y sabe qué hacían los discípulos al principio? Nada. Eran nada más como ayudantes. Ellos estaban viendo nada más como Jesús sanaba. Ay, mira, lo sanó. Mira eso que dijo, qué interesante, ¿verdad? No es lo que contamina al hombre, lo que entra al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Ah, mira qué bonito, ¿verdad? Exactamente después de estas palabras. Estás en Mateo 9. No, estás en Marcos. Vamos a Mateo capítulo 10. Porque exactamente después de estas palabras, a la verdad la mies es muchas y los obreros pocos. En capítulo 10 inmediatamente encontramos que Jesús sigue su plan. Y dice Mateo 10:1. Entonces, ahora, podría, hermanos,
empezar el versículo diciendo, llamando a sus 12 discípulos, pero dice la palabra entonces. Entonces tenemos que ligar esto que vamos a leer con el versículo anterior. ¿Cuál es el versículo anterior? El 38. ¿Qué dice el 38? Rogad, discípulos, oremos que Dios envíe más obreros. Y entonces Jesús, llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, que era lo mismo que estaba haciendo Cristo. Les digo, ahora ustedes van a tener autoridad para hacer eso. Versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles, el 3, el 4. Versículo 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y siguen las instrucciones ahí. Pero ¿te das cuenta de lo que está pasando ahora? Jesús lo hizo solo. Luego Jesús lo hizo y los discípulos miraban cómo. Y aquí viene la transición. Ahora Jesús les dice, vayan ustedes, y yo de aquí lejitos los observo. Ojo, Jesús no fue con ellos. Oye, maestro, ¿por qué no nos acompaña? Háganlo ustedes. Eran 12. Y más adelante dice la Biblia que iban de 2 en 2. Y dice también otro pasaje que iban, luego fueron los 70. ¿Se acuerda de los 70? Hacer lo mismo. Ya no era Jesús solo. Ahora tenía un equipo de personas que él había preparado para enviarlos a predicar. Había un plan. Cuarto y último paso. Ustedes le enseñan a otros y yo me voy. Chao, chao, adiós. Y ahora nos toca a nosotros hacer un plan. Hermanos, estos 3 mensajes estoy predicando porque queremos cambiar algunas cosas de la iglesia. Y queremos tener algunos proyectos de alcance. Pero te voy a decir algo. Te voy a decir la tentación que yo tengo. La tentación que yo tengo es decirte, hermano, te quiero presentar el plan que yo hice para que tú me apoyes mi plan. Pero hoy te la voy a cambiar. Hermano, ¿qué te está diciendo Dios que tú tienes que hacer? Y tal vez yo te apoyo. Ah, caray, ¿cómo? Sí, hermano. Queremos que tú pienses qué es lo que Dios está pidiendo que tú hagas. ¿Qué es lo que tendrías tú que hacer para desarrollar el ministerio de Jesús y ganar a otras personas? Este es el plan que Dios tiene para ti. ¿No se les hace interesante, hermanos, cómo hacía Jesús? Vea, Jesucristo tenía un plan. Tal vez no tenía así una cosa tan complicada como el dibujo que les puse acá, ¿no? Pero sin duda tenía un plan. Tú tienes que desarrollar tu propia creatividad. Ahora que estuve en Costa Rica, conocí a un pastor que algunos de ustedes lo conocen, uno de mis hijas los conocen, Pastor Alberto Beltrán. Vive en Bogotá, Colombia. Por cierto, he estado en Bogotá un par de veces. Con mi esposa estuvimos ahí, ¿verdad? Un día así rápido lo conocimos, ¿verdad? Para arriba y para abajo en Bogotá. Se parece mucho a México. Te sientes como en Ciudad de México de alguna manera, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que este pastor dijo, hermanos, tenemos que salir a las calles. Y él tiene un ministerio que se llama así, Jesús en las calles. Porque los cristianos no somos perfectos. Los cristianos no tenemos la vida resuelta, tenemos muchos problemas todavía, pero tratamos de ser Jesús en la calle. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra cristiano? Pequeños Cristos. Tú y yo somos representantes de Jesús. Y ojalá que seamos buenos representantes. Mi amigo tiene un ministerio que se llama Jesús en la calle. ¿Sabe qué hace? Graffiti. Se van a la calle, encontraron ahí un chico que era bueno con el graffiti. ¿Tienes la diapositiva, por favor? Y te quiero mostrar que ahora ya le hicieron un ministerio. Al principio nada más fue algo que les nació hacerlo así. Entonces lo que hacen ahora ya tienen ya armado la cosa, ¿no? Van a un lugar, a una colonia, empiezan a platicar con las personas y buscan un mural, buscan un mural que esté sucio, que no esté bonito,
Y entonces te dicen, ¿nos permites hacerte un graffiti bonito? Y negocian con la persona. Ok, sí, dice la persona. En este caso negociaron poner vida eterna. Esa era la palabra. Y entonces empiezan a hablar con la comunidad, empiezan a enseñar el graffiti y se vuelve, pues tú sabes, latinos, se vuelve pachanga en la calle. Y se empieza a hacer amigos. Y el que pasa, regrésame al anterior, se empiezan a predicar a la gente ahí. Si te fijas, es un barrio no tan bonito, ¿no? Ahí te ves la cosa que no está tan fácil, ¿no? Pero ahí está la gente. La anterior también, por favor. Y el que pasa le dicen, ¿quieres ayudar al graffiti? Sí, a ver, píntale aquí. Y le dan un spray para que pruebe pintar. ¿Alguno de aquí ha pintado algún graffiti en su vida? Para que lo metamos a la cárcel. No. Bueno, y logran con ello, hermanos, lo más sencillo de todo, conectar con la gente, hacernos amigos de ellos y contarles un poco de Jesús. Algunos se van a interesar, otros no se van a interesar, no importa, pero queremos hacer algo para conectarnos. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Número 3, si nosotros vamos a imitar las prácticas de Jesucristo, tenemos que cultivar esto como un hábito. No puede ser algo que hagamos solamente un día especial. No, bueno, cada 3 meses vamos a hacer tal cosa, ¿verdad? No, no puede ser algo accidental. Tendría que ser algo que hiciéramos todos los días. A propósito, hermanos, este pastor Antonio Beltrán me contó una historia porque nos tocó en Costa Rica estar juntos en el transporte y estar juntos ahí en las conferencias, ¿verdad? Y en un X momento me contó que hace poco tiempo había fallecido su hija. Él tiene 3 hijos, ¿verdad? Y falleció su hija. ¿Cuánto tiempo tiene de fallecido su hija? No mucho, creo que menos de un año. Menos de un año. Su hija de 24 años falleció de una manera casi fulminante. Se sintió mal, parece que de repente le dolía el corazón, fue con los médicos, le dio un infarto, murió. Tenía 6 meses de casada. Pero hermanos, tenemos que desarrollar el hábito de predicar de Cristo bajo toda circunstancia, aún en los momentos más difíciles. Porque el mensaje del Evangelio es más grande aún que nosotros mismos. Y si por predicar el Evangelio sufrimos menosprecio, oprobio o la muerte, gracias a Dios en nuestros países no. Si predicas el Evangelio te van a ver raro, tal vez algún amigo se burle de ti, tal vez en Facebook te van a poner un par de comentarios así medios agresivos, puede ser, ¿verdad? Pero no pasa de ahí, ¿no? Pero tenemos que hacerlo bajo toda circunstancia, porque el mensaje que tenemos, hermanos, es más importante que tú y que yo. Es el mensaje del Evangelio de Cristo. Entonces tendría que ser un hábito. Fíjate, Mateo capítulo 9. La primera palabra del versículo 35, ¿cuál es? Recorría. ¿Recorría cuándo? ¿Recorrió? ¿Dice? No dice recorrió. No dice recorrerá. ¿Cuándo recorría? ¿Ah? Recorría todo el tiempo. Es un presente, recorro hoy. Todos los días recorro. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué tendrías que cambiar de tu vida? Si tú te dices seguidor de Cristo, ¿no? Tú te dices que eres un cristiano. ¿Qué hábito tendrías que desarrollar? Me gusta mucho juntarme. Yo no soy evangelista, hermano. Yo soy maestro. Ustedes me tienen que ayudar, hermanos. Algunos de ustedes son evangelistas. Pero seas evangelista o no seas evangelista, si tienes ese don de comunicarlo, qué bueno. Hay gente que tiene ese don. Mi papá pero júntate con los evangelistas. Mi papá tiene 1000 historias de cómo predicarle a personas bajo toda circunstancia. Siempre cuenta aquella historia del avión. ¿Se acuerda de la historia del avión? Que dice que él dijo: Señor, si me das el privilegio de volar en un avión, al que se siente a mi lado yo le voy a predicar de Cristo, ¿no? Y entonces una vez se sentó un hombre con un sombrero, ¿verdad?, que se quedó dormido. Le digo: Señor, ¿cómo le predico si está dormido, no? Le digo: Señor, si tú lo despiertas, yo le predico.
oró al Señor. Y en eso el avión entra en una turbulencia. Y entonces el hombre se dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Abren sus cinturones, por favor, estamos pasando, ¿verdad? Ay, ¿qué está pasando? No, bueno, una turbulencia, ¿verdad? Ojalá no muramos, ¿verdad? Pero ¿qué le pasaría a usted si se muere el día de hoy, ¿verdad? Y ya por ahí comenzó a predicarle, ¿no? Hermanos, tenemos que aprender también a predicar. No sé cómo explicarte esto, sin forzar las cosas. Cada persona necesita un proceso y un tiempo para llegar a los pies de Cristo. Y la persona tendrá que tomar su propia decisión. Pero esa persona necesita un proceso. Ese proceso lo lleva Dios, porque Dios ama a esa persona y quiere que conozca el maravilloso regalo que tiene Jesucristo. Pero requiere un poco de tiempo. Nosotros tendríamos que ser expertos en encontrar a la persona donde está y ayudarlo a dar el siguiente paso hacia Jesucristo. Regresando de Costa Rica, tenía que estar a las 5 de la tarde en el aeropuerto. Así que me dijeron, pastor, esta persona lo va a llevar al aeropuerto, va a pasar por usted y usted esté listo. Y sí, efectivamente a las 4 pasó ahí el hombre con un auto, ¿verdad? Muy amable, y nos fuimos al aeropuerto. Yo pensé que él ya era creyente, que era un hermano, un amigo que le habían pedido que me llevara, ¿no? Y en el camino nos pusimos a platicar de Costa Rica y un montón de cosas, ¿verdad? Costa Rica es un país muy bonito, chiquito, hermano, es un país pequeño en un sentido. Todo Costa Rica tiene 4 millones de personas. Costa Rica cabe aquí en la Ciudad de México unas 5 veces, todo el país, ¿no? Aquí estamos locos, pero bueno, ahí venimos platicando de los países, ¿verdad? Y toda la cosa. Pero yo asumí que él era creyente ya, pero él no era. Y entonces en una parte de la conversación me dijo, yo estoy comenzando a leer la Biblia, pero no la entiendo. Y entonces ubiqué donde estaba. Y entonces le dije, te felicito que estás comenzando a leer la Biblia, es un buen lugar para comenzar. Le dije, la Biblia tiene un poco de profundidad, porque es el libro de Dios. Y al ser de Dios, pues es tan profundo que nadie entiende la Biblia al 100%. Yo no entiendo la Biblia, no, al 100%. Entiendo una parte, ¿verdad? Primero Dios. Pero dije, preocúpate por lo que sí entiendes y no por lo que no entiendes, le dije yo. ¿Cómo? Me dijo. Bueno, te explico. Tal vez si alguien te pregunta qué significa la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis que sale del mar con 7 cabezas y 10 cuernos, no lo vas a entender. Ni yo lo entiendo bien. Pero si yo te digo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿lo entiendes? Sí lo entiende. Bueno, eso que entiendes, trata de practicar. Practica lo que entiendes. Si no lo entiendes, no te preocupes. ¿Qué parte de perdona al otro no entiendes? Perdona a tu enemigo. A ver, hermano, ¿es fácil eso de entender? De entender, sí. De practicar, no. Siempre tenemos nuestra listita de pendientes ahí, ¿verdad? Entonces le animé a leer la Biblia y platicamos un poquito de su historia, ¿verdad? Y al final me dijo él, gracias por el consejo. Y le dije, comienza a leer del Evangelio de Juan. Pero tiene que ser nuestra práctica como hábito de vida. No es algo extraordinario que hacemos un día. Puede ser que hagamos proyectos, ¿verdad? Tengo unos amigos de la iglesia del pastor Alex Sicilia. Ellos están allí en la colonia Morelos. Y en la época que van los peregrinos, usted sabe, en diciembre acaba de pasar, ¿verdad? Pasan literalmente miles de personas, ¿verdad? Por todo Circunvalación, y su iglesia está ahí casi en la esquina de Circunvalación, en un barrio un poco difícil. ¿Sabe lo que hizo la iglesia? Durante 2 días pusieron una carpa. Y en la carpa regalaban agua, lavaron pies de la gente que venía caminando, curaron heridas de los peregrinos, y cuando había oportunidad les regalaban un folleto y les hablaban un poquito de quién es Jesús. Porque Dios nos ha mandado amar. Y amar es hacer algo por alguien, lo que sea, algo pequeño o algo grande, como un hábito de vida. Cuarto lugar, por favor. Jesús dice, regresemos allá a Mateo capítulo 9, por favor, y leamos por un momento el versículo 36. Y al ver las multitudes, bueno, recuerde, Jesús estaba recorriendo las aldeas,
los pueblos. Y cuando tú recorres lugares, ves personas y personas y personas. Al ver las multitudes, Jesús tenía algo particular en el corazón. Tuvo compasión de ellas. Las amó. Sintió lo que sienten ellas. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Te puse aquí unas ovejitas, mira. Se ven bonitas, ¿no? La verdad es que no sabemos mucho de ovejas. Nosotros no somos no somos de campo, somos de ciudad, ¿no? Las vemos casi como postal, ¿no? Ay, mira qué bonitas, ¿no? O en la carretera, ahí las ves, ¿no? De repente, ahí miren las ovejitas, ¿no? Las ovejas es un animal muy dependiente. La oveja no puede hacer nada por sí misma. La oveja no, si la dejas en un lugar, ahí se queda. La oveja no anda buscando comida como los demás animales. A la oveja hay que llevarla para que coma, y hay que tener cuidado de que no coma mucho. Yo me leí un libro, bueno, un resumen de un libro de una persona que es uno de los mejores, existe esto, hermano, ovejólogos del mundo. Es un hombre de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es el país que tiene más ovejas en el mundo. Por cierto que tengo una invitación a Nueva Zelanda, a ver si alguien quiere venir conmigo. Pero bueno, y dice que la oveja es un animal dependiente. Si come y le dejas comiendo, puede comer demasiado y tener problemas. Si no le das agua, no te pide agua y se puede morir de sed. Tiene animalitos que se le vienen a la cabeza y hay que estarlas limpiando los animalitos, porque no tiene ninguna manera de limpiarse los animalitos. Entonces el pastor tiene que estarle quitando los animalitos. Las ovejas son totalmente dependientes. No hay nada peor, ellos lo sabían, que una oveja sin pastor. Salmo 23, ¿qué dice? Tú tienes un pastor. Tú no estás perdido en la vida. Tú tienes principios, normas, guía de Dios. Tienes la palabra de Dios, es una antorcha que alumbra tu vida. Y si tú sigues lo que Dios dice, Dios va a prosperar y te va a ir bien en la vida. Pero los que no conocen de Cristo son como ovejas sin pastor. Pero lo más importante es el amor de Jesucristo. Tuvo compasión de ellas. ¿Qué sientes tú por aquellos que no conocen de Cristo? Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa compasión. Es más, tenemos la memoria muy corta. ¿Te acuerdas cuando no conocías de Cristo? ¿Te acuerdas cuando no sabías nada de la palabra de Dios? ¿Te acuerdas cuando tomabas tus decisiones por lo que se te viniera a tu mente nada más? Estábamos perdidos. Ustedes saben, hermanos, yo antes de conocer de Cristo tenía solamente 15 años, no conocía de Cristo. Y yo tenía unos problemas de insomnio. Yo veía demonios, yo veía monstruos. Yo sentí una presencia. No sé si alguna vez te ha pasado que en la noche sientes una presencia en tu cuarto. Y yo no, mi mamá no era creyente. Lo más que lograba hacer mi mamá, que sabía algo, mi mamá me daba una Biblia. Agárrala, me decía. Yo la agarraba, ¿no? Pero la Biblia no te sirve, ¿no? Te hace sentir que estás seguro, pero seguía viendo las cosas, ¿no? Hasta que entregué mi vida a Cristo. Hasta que dejé a Cristo que tomara control de mi vida. Me costó un poco llegar a ese punto, ¿no? Hasta que entré, le di mi corazón a Jesús. Me vino una paz que yo no entendía. Y hasta el día de hoy duermo como piedra. Mi esposa está de testigo. Mira, a veces pasan incluso cosas feas. Un día se estaba quemando un departamento en la parte de abajo. Se hizo un relajo en la casa y yo no escuché. ¿Sabe lo único que escuché yo? Estaba acostado y escuché los bomberos. Pero siempre los escuchas así, la sirena, ¿no? Y se va, ¿no? Pero esa vez escuché, se paró aquí, ¿no? Pero estaba en mi cama, dije yo, y pensé, bueno, si se pone más grave la cosa, me levanto. Si no me hablan, es que no está grave la cosa. Y me dormí y no supe qué pasó. Ya en la mañana me contaron toda la historia, que la vecina dejó una vela y se incendió y se hizo humo. Bueno, pero no pasó nada, gracias a Dios. Bueno, se nos olvida dónde estábamos antes de conocer de Cristo.
la gente no entiende bien la Biblia. Entonces tenemos que amarles y ayudarles y explicarles, y les va a tomar un tiempo. Pero tenemos que tener mucho amor y mucha paciencia. La gente que me habló a mí, yo hasta medio me peleé con ellos, pero me amaron, tuvieron paciencia conmigo. Te toca a ti ahora. Te toca a ti tener compasión por aquellos que no tienen de Cristo. En quinto y último lugar, para ir cerrando, hermanos, quiero decirles también que si vamos nosotros a imitar el ministerio de Cristo, si vamos a hacer la práctica como Cristo practicaba estas cosas, tenemos que aprender a confiar nuestras necesidades en Dios. Aunque somos cristianos, hermanos, tenemos problemas en nuestras vidas. Es decir, hay enfermedad a veces, hay deudas tal vez, o hay un problema en la familia, o tu papá está enfermo o alguna cosa. Le cuento para que ore por mi papá, que mi papá se cayó de las escaleras. Ustedes conocen a mi papá, tiene 85 años. Y un día nos dicen, es que se cayó papá de las escaleras. ¿Qué? Sí, se cayó y rodó así. Había una pared ahí y fue a dar con la pared. Gracias a Dios no se rompió ningún hueso. Un milagro, hermanos, francamente, ¿no? Y después de eso, habíamos platicado la idea, pero nunca lo hicimos. Pusimos un barandal y toda la cosa. Bueno, ya que se ahogó el niño, ¿no? Bueno, pero al menos no le pasó nada, ¿no? Claro, todos nosotros podríamos estar preocupados por muchas cosas. ¿Qué va a ser el futuro de tu vida? ¿Qué va a pasar ahora con el presidente? ¿Qué va a ser el trabajo? Me explico, hay tantas necesidades. Pero aquí está el gran problema. Muy pocos cristianos predican porque la mayoría está preocupado por sus propios problemas. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué voy a hacer con esto otro? Y entonces estás tan preocupado por tus problemas que no tienes espacio para predicar, porque eres muy egoísta, porque estás pensando nada más en ti mismo. Solución: ponle tus problemas en las manos de Dios. Descansa en Dios. Si tú pones tus problemas en las manos de Dios, Dios va a ver tus problemas y tú te puedes ocupar de las cosas de Dios y Dios se va a ocupar de las tuyas. Confía en Dios. Algunos de ustedes recuerdan todavía a nuestra hermana Mayilla. ¿Recuerdan a Mayilla? Algunos, otros no la conocieron. Les cuento un poquito de ella. Una hermana que amaba al Señor tremendamente. Su esposo no era creyente, pero ella sí era creyente y muy entregada. Le detectaron cáncer y tuvo que visitar el hospital. Le hicieron 4 operaciones. Después de 10 años, ella partió a la presencia del Señor. Pero visitó al oncólogo, literalmente yo creo cientos de veces. Visitó tantas veces al oncólogo que le predicó a la secretaria del oncólogo, que se convirtió y venía también a la iglesia con nosotros. Porque a pesar de tus necesidades, tenemos que predicar a Cristo en todo tiempo, hermanos. Vengan conmigo, Mateo capítulo 6. Es interesante la Biblia porque si se lee con cuidado, muchas cosas se entienden y son mucho más claras. La enfermedad del siglo XXI, hermanos, es la ansiedad. Muchos están en ansiedad y en problemas de depresión. La depresión está creciendo a niveles alarmantes, como les decía las semanas pasadas. ¿Cuál es la solución? Conocer a Dios y aprender a confiar en Dios. No en teoría. Ya sabes, típica de que te dicen los amigos, ¿no? No, confía. Sí, confía, pero te sientes igual, ¿no? Y muchos repiten, confío, pero pues no jala la cosa, ¿no? Es que tienes que conocer quién es Dios en primer lugar. Y en segundo lugar tienes que ejercer la fe, que es creerle a Dios. Este pasaje te puede ayudar. Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a 2 señores, a 2 amos, pues, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. A uno vas a querer y a otro no. Y venga el resumen de Jesucristo. No podéis servir a Dios. ¿Y a quién? A las riquezas. Es decir, si tú te interesa lo material, te interesa el dinero, no vas a poder servir a Dios. Y vea la conexión que tiene con el siguiente versículo. Por tanto,
Este versículo tiene que leerse a la luz del 24. Estamos hablando de o sirves a Dios o sirves a otra cosa. Hay algo que te nubla. Tienes un resentimiento, te gusta el dinero, tienes unas ciertas metas personales. Hay algo que no te deja servir a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Versículo 25. Por tanto, os digo, no te afanes, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Me encanta el 26, hermanos, porque por alguna razón personal a mí me encantan los pájaros. Me gustan mucho los pájaros. Yo escucho los pájaros, hasta los chiquitos esos que andan como rebotando por ahí. ¿Ha visto unos que como que brincan de dos patitas? Yo digo que rebotan porque como que ting, 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 van como rebotando, ¿no? Bueno, yo obedezco a la Biblia, versículo 26. Mirad las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, ni tienen trabajo, ni un jefe, ¿verdad? Y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y podríamos continuar ahí con el pasaje, ¿verdad, hermanos? Pero te digo algo, si vamos a hacer un cambio en nuestras vidas hacia las prácticas de Jesucristo y aprender con Jesús a recorrer las calles y aldeas, tienes que aprender a confiar en Dios. Sí, Señor, te pongo mi necesidad, pero voy a ir a invitar a mi amigo, pero vamos a hacer una brigada para ir al hospital, vamos a comenzar un ministerio de graffiti, si alguien sabe, yo no sé de eso, no sé, algo, porque tenemos que imitar a Jesucristo recorriendo ciudades y aldeas. ¿Cuántas colonias habrá aquí en Benito Juárez? Esta es delegación Benito Juárez. ¿Cuántas colonias habrá acá? ¿100? ¿200? ¿Qué tal si recorremos todas las colonias? Wow, habría que hacer un plan, pastor. Pues sí. ¿Queremos o no imitar a Jesús? Confía tus necesidades en Dios y pidámosle a Dios que nos permita practicar lo que Cristo hacía también. Vamos a orar para terminar. Nuestro amado Señor, gracias porque nos amas tanto, Señor, y tú nos das un propósito de nuestra vida. Nuestro propósito, Señor, no es ser ricos, ni tener fama, ni fortuna. No lo es tampoco la comodidad, ni el disfrutar de este mundo. Nuestro propósito es ser como tú, Señor. Queremos ser como Jesús. Queremos atender el llamado de ven y sígueme. Y Señor, tú has dicho que tu palabra, tu ejemplo es que tú andabas en las calles. Señor, ayúdanos a donde quiera que estemos ser un testimonio tuyo. Ayúdanos, Señor, a tal vez hacer un plan, un proyecto, tal vez con las escuelas que estamos trabajando ahora, Señor, tal vez en un hospital o tal vez simplemente en la calle ayudando a la gente, yo no sé. Ayúdenos, Señor, a recorrer las calles, las aldeas, las ciudades, las colonias, para predicar tu evangelio, para amar a las personas, para tener compasión de ellas y darles una palabra de ánimo, un apoyo espiritual, algo, Señor. Señor, que no nos quedemos adentro encerrados, sino vayamos hacia afuera. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ser como tú en todas las cosas. Nos cuesta, Señor, un poco, hay áreas donde estamos batallando, pero sabemos que creceremos y cada día nos vamos a parecer más a tu Hijo Jesucristo. Perdona, Señor, las veces que hemos fallado, pero danos ahora este nuevo empuje, que este nuevo año tengamos nuevos propósitos de ser como Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra y porque tú nos amas tanto. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén.